Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección General de Programación Multinivel de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para el impulso y la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTP en los 3 niveles de gobierno. Los invitamos a encontrar mayor información en la página de inversión pública de la OBS del Ministerio, asimismo estar atentos a las redes sociales en donde se irá publicando mayor información al respecto. El día de hoy la capacitación se titula Elaboración de IOR de movilidad urbana, vías urbanas y tiene como objetivo orientar a los operadores del INVIERTP en la adecuada identificación de las IOR del Servicio de Movilidad Urbana. Nos acompañan Astrid Medina, especialista del OPMI del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y María Torres, del sector Desarrollo Urbano de la Dirección de Gestión de Inversiones de la Dirección General de Programación Multinivel de Inversiones, a quienes les doy la bienvenida. La capacitación se dividirá en dos partes. En la primera estará a cargo de la OPMI del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el tema de pautas para la elaboración para la identificación de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación del servicio de movilidad urbana y de la Dirección General de Programación Multinivel de Inversiones de ese ministerio con un caso práctico de IOR de vías urbanas. Y en la segunda tendremos un bloque de preguntas vinculadas a esa capacitación. De antemano les pedimos la disculpa del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, sin más preámbulo, damos la bienvenida a Astrid, quien dará inicio a esta capacitación con el tema de pautas para la identificación de inversiones de optimización, ampliación marginal, de reposición y rehabilitación del servicio de movilidad urbana. Adelante, Astrid. Gracias, Francis. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de poder capacitar acerca de las pautas para la identificación de IOR de movilidad urbana en vías. El objetivo, pues, es darles las herramientas a las unidades formuladoras para que éstas identifiquen adecuadamente las IOR y las registren adecuadamente también en el banco de inversiones, ¿no? Como les decía, esto es para la aplicación de IOR en las vías urbanas. Las vías urbanas, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, pues se clasifican en 4. Tenemos las vías expresas, en las cuales permiten conexiones interurbanas con fluidez alta, ¿no? En estas vías expresas no está permitido el estacionamiento. Aquí en Lima tenemos, por ejemplo, la vía expresa, ¿no? Por otro lado, las vías arteriales. Las vías arteriales permiten las conexiones interurbanas con una fluidez media, ¿no? Integran al sistema del sistema vial con las vías expresas. Las vías colectoras son vías que llevan el tránsito de las vías locales hacia las vías arteriales. Son vías de menor tráfico vehicular, ¿no? Y por último, las vías locales. Principalmente estas vías locales tienen el objetivo del acceso directo de los residentes hacia sus viviendas, a comercios o algún establecimiento industrial, ¿no? Son vías de bajo volumen de tráfico vehicular. Siguiente. ¿Cómo podemos identificar las vías, ¿no? Para ello, los gobiernos locales pues tienen las áreas de desarrollo urbano, donde elaboran sus sistemas viales. Esta es una herramienta que nos va a permitir a nosotros poder identificar cuáles de las vías que forman parte de nuestro ámbito de intervención son expresas, son arteriales, colectoras o vías locales. Identificar esta clasificación de vías también nos va a permitir identificar adecuadamente la unidad productora del servicio. Lo voy a detallar más adelante. En caso el gobierno local no tenga un sistema vial, bueno, hay que hacer la consulta a nuestros planes de desarrollo urbano, que tiene un capítulo donde se desarrolla también este tema del sistema vial. Siguiente, por favor. Componentes de las vías urbanas. Los componentes de las vías urbanas son la pista o calzada, la vereda, la ciclovía, el pasaje peatonal, el puente peatonal, el puente vehicular urbano. Sin embargo, no todas las vías
tienen todos estos componentes. Esto va a depender del tipo de vía, ¿no? En el caso de las vías locales, generalmente están conformadas por la pista, la vereda, la calzada y algunos pasajes peatonales, ¿no? En tanto que las vías expresas, bueno, tienen en su recorrido puentes vehiculares, ¿no? y pueden también tener puentes vehiculares. Entonces, el número de componentes va a depender del tipo de la vía. Estos componentes, a su vez, están conformados por una serie de activos, ¿no? Ya sea activos estratégicos o activos no estratégicos. En el Ministerio de Vivienda, el año 2019, también ha publicado en el portal institucional y también se encuentran publicados en el portal del MEF el listado de activos estratégicos. Siguiente, por favor. Y los pasos. ¿Qué pasos debemos realizar para identificar adecuadamente la CIOAR? ¿No? El primer paso es identificar la unidad productora. El Servicio de Movilidad Urbana tiene dos tipos de unidades productoras, las individuales y las colectivas. ¿Qué son las unidades productoras individuales? Bueno, son unidades que están conformadas por vías expresas, vías arteriales y vías colectoras. En tanto que las unidades productoras colectivas están conformadas por un conjunto de vías locales. Estos pueden estar localizados en un barrio, en un sector, en un asentamiento humano, en un centro poblado, etc. Es el conjunto de estas vías locales. ¿Cómo identifico si es una unidad productora o una unidad colectiva? Como habíamos visto en la diapositiva previa, ¿no? Revisando el sistema vial, vamos a poder identificar qué tipo de vías hay y poder ver si cuáles de estas vías urbanas requieren ser intervenidas. Por ejemplo, si identifico que es una vía colectora, ¿no? Tendré que analizar cuál es la cuadra 1 de esa vía colectora y dónde termina esa mi vía colectora. Entonces, todo el recorrido de esa vía conforma la unidad productora individual. Tengo que hacerle el análisis a toda la vía y de ahí identificar pues, las características propias. También se da el caso que por la magnitud de la vía, estas cruzan 1, 2 o más distritos. ¿Cómo identifico cuál es la unidad productora individual? Entonces, veo en el distrito A, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿En qué cuadra empieza esa vía colectora? En la cuadra 1. ¿Y cuándo termina? O sea, el límite con el siguiente distrito. En el ejemplo que vemos en la diapositiva, se asume que termina en la cuadra 3. Entonces, toda esa longitud corresponde a una unidad productora del distrito A, ¿no? El distrito B también va a poder intervenir esa vía colectora, pero desde las cuadras que están dentro de su competencia. Quiere decir, desde la cuadra 4 hasta la última cuadra, que para el ejemplo sería la cuadra número 7. Entonces, ahí cada distrito identifica cuál es la sección, cuál es la longitud, ¿no? Que le corresponde, que le compete intervenir como vía individual. Se puede intervenir desde la cuadra 1 hasta la cuadra 7, también se preguntarán, sí, siempre y cuando esto ya no lo intervenga el distrito, sino lo intervenga la provincia, ¿no? Porque es competencia ya provincial. En el caso de las vías de las unidades productoras colectivas, necesariamente se tienen que identificar un barrio, un sector, un asentamiento humano, etc. Es un conjunto de vías locales. No podríamos identificar solo una vía local, por ejemplo, el Jirón Ancash, y decir esta va a ser una unidad productora individual. No, porque al ser vía local necesariamente forma parte de una unidad productora colectiva y debe ser analizada en su conjunto. Siguiente, por favor. Como paso segundo, se debe analizar las características de esa unidad productora. ¿Cuál es la necesidad de esta OP? ¿Qué requiere que se intervenga?
Primer punto a analizar son las características de la vía, conocer el tipo de la vía, ¿no? Si ya hemos identificado adecuadamente nuestra unidad productora, bueno, ya tenemos identificada también nuestro tipo de vía. Saber los nombres de la vía, ¿no? ¿Cómo se llama la vía? Jirón 28 de Julio, Jirón Santa María, ¿no? Calle A, Pasaje Las Palmas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, identificar el nombre de cada una de las vías que forman parte de la unidad productora, ya sea individual o colectiva. A su vez, saber cuánto es la longitud de estas vías y el ancho promedio de las vías. Estos datos nos van a permitir a nosotros poder calcular la capacidad de diseño de la vía. ¿Qué es la capacidad de diseño? Pues es el área total de la sección vial de todas las calles que forman parte, de todas las vías urbanas que forman parte de mi unidad productora. Para el caso de una unidad productora individual, pues la capacidad de diseño va a ser todo el área de mi vía expresa, de mi vía colectora o de mi vía arterial, ¿no? Para el caso de las unidades productoras colectivas, la capacidad de diseño estará conformada por la sumatoria del área total de todas las calles que conforman esta unidad productora, es decir, de todas las vías locales. La capacidad de diseño es otro dato que debemos conocer. ¿Cómo estimo, cómo sé cuál es la capacidad de diseño del servicio? Pues identificando cuál es el área que actualmente tiene pavimento, independientemente si este pavimento está en buen, mal o regular estado. Para este punto, lo único que necesitamos saber es cuántos metros cuadrados están pavimentados del total de mi unidad productora. Entonces, eso es mi capacidad de producción actual del servicio. Y otro aspecto es conocer el área de la unidad productora que se encuentra sin pavimento. Es aquella que pues está en terreno natural o está en tierra, ¿no? Cuando yo abro la puerta de mi casa y salgo, pues me encuentro con una vereda y una calzada de tierra. Entonces, el área total bajo estas características viene a ser la unidad productora sin pavimento. Si nosotros sumamos el área sin pavimento y el área con pavimento, nos tiene que resultar nuestra capacidad de diseño total, ¿no? A su vez, punto importante es identificar los servicios básicos instalados en la unidad productora. Si tienen el servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial. Imagínense ustedes que que queremos intervenir en una vía, pero nos damos cuenta que estos servicios básicos no existen o están en ejecución a través de un proyecto o una IOR del servicio de saneamiento. Entonces ahí tampoco podemos intervenir con una IOR. Primero tendría que acabarse la ejecución del proyecto o de la IOR del servicio de saneamiento o de drenaje pluvial para proceder con el proyecto o con la IOR en este caso de vías urbanas, ¿no? Entonces es necesario que se identifique los servicios básicos que están instalados en la UP. De igual manera, tenemos que conocer las características de la infraestructura, ¿no? De aquella área pavimentada. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto es la antigüedad? ¿10, 20, 30 años, 2 años, 3 años? ¿No? ¿Cuál es el estado? ¿Si está operativo, no está operativo? ¿Está en buen estado, en mal estado? ¿Está en regular estado? Entonces, saber esa característica de la infraestructura, ¿no? ¿Qué tipo de pavimento es? ¿Es un pavimento flexible? ¿Es un pavimento rígido? ¿Es mixto? ¿No? Y a su vez es necesario, ¿no?, tener un plano o un esquema para identificar dónde están ubicadas estas vías a intervenir. No solo las vías objeto de daño o objeto de ser intervenidas directamente con la IOR, sino de toda la unidad productora. Se debe tener todo ese plano y de eso saber cuáles están en buen estado, cuáles están operativas, cuáles tienen una falla estructural,
¿no? Y los metros cuadrados. Para este tema de los tipos de fallas, en el documento de las pautas para identificar las IOR de este servicio, bueno, se acompaña con un anexo, que es el anexo 2. Este anexo 2 les va a permitir hacer un diagnóstico rápido y visual sobre el tipo de fallas que presentan estas vías, ¿no? En este anexo ustedes encontrarán las fallas funcionales y las fallas estructurales, tanto para pavimentos rígidos como para pavimentos flexibles. ¿Qué cosas son las fallas funcionales? Tal vez se estarán preguntando. Entonces, las fallas funcionales generalmente se producen en la capa superficial del pavimento, ¿no? Es cuando pierde una función inicial del diseño. Son fallas superficiales en la carpeta de rodadura. En tanto que las estructurales pues, no he encontrado ningún resultado. Involucran una mayor gravedad en la estructura del pavimento. Entonces, ustedes en este anexo van a poder visualizar, ¿no? Por ejemplo, las fallas estructurales en los pavimentos flexibles, que los agrietamientos y roturas. Ejemplo de ellos son la piel de cocodrilo, las fisuras o grietas en bloque, las fisuras de reflexión de junta, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos otro tipo también de fallas estructurales, que son las deformaciones, ¿no? Los abultamientos por hundimientos. Si ustedes ven acá, ¿no? Hay hundimientos, corrugación en la parte blanca que ven aquí. Entonces, y así es un conjunto de ejemplos visuales que les va a permitir a ustedes hacer un diagnóstico de campo rápido. Tengamos en cuenta también que el diagnóstico pues tiene que ser realizado por un profesional de la especialidad, ¿no? Un ingeniero civil o un arquitecto que conozca de este tipo de pavimentos rígidos, flexibles o mixtos, que acompañado de este anexo pues le va a facilitar la identificación de los tipos de fallas que se pueden presentar tanto en el pavimento rígido o en los pavimentos flexibles. Continuemos con la presentación, por favor. Tercer paso, ¿no? Después de haber identificado las características de esta unidad productora, nos toca identificar el tipo de IOR. Para el tema de las IOR de rehabilitación, pues tenemos 3 casos. Puede que se presente en nuestra IOR, esta es una IOR, esta es una unidad productora colectiva, ¿no? Puede darse el caso que en mi unidad productora colectiva, el barrio A, se presenten fallas funcionales, ¿no? Todas estas en azul son las fallas funcionales. Las que están en plomo nos están indicando que el pavimento está en buen estado. Entonces, procede cuando el porcentaje es mayor al 20%, o sea, la falla funcional es mayor al 20% de la capacidad de producción de mi vía. ¿Qué pasa si es menor? Bueno, si es menor, es sujeto a intervenciones con mantenimiento, ya sea correctivo o preventivo, de ser el caso, ¿no? Pero no a través de una IOR. Segundo caso, se puede presentar en la unidad productora, en este caso el barrio B, fallas estructurales. Las fallas estructurales están en color rojito. Si esta falla estructural es menor o igual al 20% de la capacidad de producción de la unidad productora, también es sujeto a una IOR. Caso 3, en el barrio C, no solamente tengo una falla funcional, sino también del diagnóstico se ha observado que existe fallas estructurales. ¿Cuál es la condición? Lo mismo que el caso 1 y caso 2, que las fallas funcionales sean mayores al 20% y las fallas estructurales menores o iguales al 20% de la capacidad de producción de la vía. Ahora, sin embargo, en estos 3 casos se debe cumplir una cuarta condición, que es que el valor de la dimensión física a rehabilitar, quiere decir que el área de la falla funcional
o de la falla estructural o ambas, ¿no? No deben ser mayores al 40% de la dimensión física de toda mi unidad productora. Si sucede lo contrario, esta no puede ser intervenida con una IOR y tendríamos que recurrir a un proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Con los casos que hemos visto, entonces identificamos los porcentajes de deterioro. ¿Cómo identifico ello? Entonces tengo que saber cuánto es el área de la unidad productora con pavimento, ¿no? Si mi capacidad de diseño para el ejemplo va a ser 7.200 metros cuadrados. Como se trata de una rehabilitación, entonces estamos en el escenario de que todas las vías de mi unidad productora están pavimentadas. Por lo tanto, mi capacidad de producción también es 7.200. Y ponemos acá. Entendamos que hemos hecho el trabajo de campo y hemos verificado el área de las fallas funcionales y estructurales. Y para el ejemplo, tenemos que 1.700 metros cuadrados presentan falla funcional y 500 metros cuadrados falla estructural. Entonces, hallamos los porcentajes, que es una división simple entre la falla, los metros cuadrados de la falla, 1.700, entre los 7.200. Tenemos una falla funcional del 23%. ¿Supera el porcentaje que habíamos indicado? O sea, ¿es mayor al 20%? Sí. Por lo tanto, cumple el porcentaje mínimo requerido en tanto a las fallas funcionales. Falla estructural, 500 entre 7.200, 6.9%. ¿Es menor al 20% de mi capacidad de diseño? Sí. Por lo tanto, cumple. Ahora tenemos que irnos al siguiente paso. Ver si no supera el 40% de la dimensión física de mi unidad productora. Para ello, es una división también simple, ¿no? Identifico cuál es el área con deterioro. Mi área con deterioro, habíamos dicho, es toda aquella área que presenta falla, funcional, estructural, en este caso ambas, que son los 2.200, entre el valor de la dimensión física de mi unidad productora, 7.200. Para el ejemplo tenemos 30.6%. ¿Supera el 40%? No. Por tanto, podemos identificar que este ejemplo puede ser intervenida con una IOR de rehabilitación. Siguiente, por favor. Tenemos otro caso, ¿no? Tenemos al barrio Z y ¿qué pasa en este barrio? Que existen calles que están sin pavimento, calles con tierra, ¿no? Entonces, ahí lo mismo, del trabajo in situ que se haga, identificaremos cuál es la capacidad de diseño, 8.200 metros cuadrados. ¿Cuál es la capacidad de producción? Es decir, el área pavimentada, 7.200. ¿Cuál es el área sin pavimento? Que es lo que está en color amarillo, ¿no? 1.000 metros cuadrados. Listo. Entonces, con esta información, lo que vamos a hacer es estimar, calcular el incremento de la capacidad de producción del servicio. Si el área sin pavimento entre el área total de la unidad productora es menor al 20%, podemos estar hablando de una ampliación marginal, de una IOR tipo ampliación marginal. Pero aquí tenemos que tener presente algo que es de mucha importancia, que es saber si la unidad productora está estandarizada o no. Entonces, las unidades productoras individuales a la fecha no se encuentran estandarizadas. Por lo tanto, no es posible realizar una IOR de ampliación marginal para una unidad productora individual, quiere decir vías expresas, colectoras o arteriales. Sin embargo, ya se tiene aprobada la ficha técnica estándar de vías urbanas para las vías locales. Entonces, sí es posible realizar una IOR de ampliación marginal para las unidades productoras colectivas. Entonces, si tengo este ejemplo, ¿no?, del barrio Z, cuya área sin pavimento es el 12%, entonces es factible de ser intervenida con una IOR de ampliación marginal del servicio. Siguiente, por favor.
De igual manera, se puede presentar casos en los cuales el área a intervenir se identifique pues tramos de la vía que se encuentran en terreno natural, que estas podrían ser la vereda, como ejemplo, ¿no? Tenemos la pista pavimentada, pero olvidaron, o por los factores que fuera, no lograron pavimentar las veredas, ¿no? Un tramo de las veredas. Entonces, ¿se pueden intervenir a través de una IOAR? Sí, siempre y cuando esta área a intervenir entre el área total de la unidad productora no supere el 20%. Quiere decir el 20% de la capacidad de diseño, ¿no? Si es así, puedo intervenirla a través de una IOAR de optimización. Otro ejemplo es que se ve, que se ha visto en el interior generalmente, es que pavimentan la pista, la vereda, pero se olvidan del área que estaba destinada a área verde. La dejan así en terreno, en tierra, sin ponerle el área verde que estaba previsto, ¿no? Entonces, ¿puedo intervenirlo con una IOAR? Sí, siempre y cuando esta área no supere el 20% de la capacidad de diseño de la unidad productora. Entonces, esto es el primer caso, se puede decir, para poder identificar IOAR de optimización. También podemos tener casos en los cuales se requiera rehabilitar algunos tramos de la vía y pavimentar algunos otros, ¿no? Como son dos tipos de intervenciones diferentes, entonces también es factible de poder intervenirlas a través de una optimización, que es el segundo caso, ¿no? Donde dice cuando se trate de una unidad productora que requiera la intervención de 2 o más tipos de IOAR. Siguiente, por favor. Por último, para la reposición. ¿Cómo identifico una IOAR de reposición? Las IOAR de reposición únicamente se aplican cuando se trata de mobiliario urbano, ¿no? Asociado a una unidad productora en funcionamiento. Entonces, para ello necesito identificar si este mobiliario urbano cumplió o no su vida útil. En caso de que sí haya cumplido su vida útil y no constituya una acción de mantenimiento, puede ser intervenido con una IOAR. Pero hay una pequeña restricción en cuanto al monto, que es si la reposición, el costo de la reposición de este mobiliario urbano es menor a las 5 UITs, entonces puede considerarse una intervención a través de gastos de capital y no requiere una IOAR de reposición. Cuando supere este costo, necesariamente se tiene que reponer a través de una IOAR, ¿no? Cuando ya se tiene identificado el tipo de IOAR, bueno, procedemos como quinto paso a estimar los costos. Para los costos se requiere saber cuánto es el costo de los activos, de la infraestructura y o del mobiliario urbano a intervenir. En estos costos tienen que estar incluidos los gastos generales, el IGB y utilidad, siempre y cuando sea la modalidad de ejecución indirecta por contrato, ¿no? Si se va a ejecutar por la modalidad de administración directa, bueno, ya ahí no se considera el tema de la utilidad ni el IGB. De igual manera, costear el costo del expediente técnico o estudio definitivo, el costo de la supervisión, que es fundamental para poder ejecutar adecuadamente lo que se ha diseñado en nuestro estudio definitivo o expediente técnico, así como el costo de liquidación, ¿no? Muchas IOAR se quedan sin ser cerradas en el banco de inversiones, justamente porque no realizaron la liquidación física y financiera. Entonces, es importante que el presupuesto de la IOAR considere este costo de liquidación. Bueno, con esto hemos terminado con los pasos que se requieren para poder identificar adecuadamente una IOAR y costearla a sí mismo, ¿no? Doy pase a Francis.
para que continúe. Muchas gracias, Astrid, por la exposición brindada. Para continuar con la exposición, damos la bienvenida a María Torres, especialista del sector de desarrollo urbano de la Dirección de Gestión de Inversiones, de la Dirección General de Programación Multinivel de Inversiones, quien nos pondrá un caso práctico aplicado a IOARs de vías urbanas. Adelante, María. Muchas gracias, Francis. En esta segunda parte de la presentación vamos a mostrar un caso práctico que nos permita ejemplificar la teoría y los conceptos ya expuestos previamente para las IOR de vías urbanas. Como paso número 1 tenemos la identificación de la unidad productora del servicio de movilidad urbana. En este caso hipotético que tomaremos para este ejemplo práctico, tenemos una unidad productora colectiva, conformada por vías locales correspondientes al barrio La Floresta, quinta etapa, del Distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Como paso número 2, tenemos el análisis de la unidad productora para identificar la necesidad de la intervención. La unidad productora para este caso hipotético está conformada por 25 manzanas, 500 lotes y 9 calles internas. De acuerdo al análisis de campo que realiza el equipo responsable del registro de la IOR, se describe que 2 calles, calle 8 y calle 9, no cuentan con rampas, martillos, sardineles y áreas verdes. Las veredas están deterioradas, no están alineadas y no cumplen con las dimensiones que permitan dar accesibilidad y seguridad vial al peatón, y la calzada no cuenta con pavimento. Asimismo, 2 cuadras de la calle 5 y calle 6 respectivamente fueron afectadas por lluvias en 1.200 metros cuadrados, presentando fallas de carácter estructural. Estas son las condiciones negativas que obtuvo el equipo responsable del registro de la IOR posterior al análisis de campo realizado. Este aspecto es importante resaltar, puesto que la verificación in situ nos permite visualizar realmente las condiciones en las que se encuentra la unidad productora. Luego de la información obtenida, se concluyó que el tipo de vías son vías locales. El nombre de la vía de la unidad productora son las calles 5, 6, 8 y 9 del barrio La Floresta, quinta etapa. Longitud y ancho promedio de la vía lo obtenemos en este cuadro que se muestra de áreas de cada una de las calles. La capacidad de diseño se obtiene de la sumatoria de las áreas de cada calle identificada. En este caso obtenemos 40.644 metros cuadrados. El área de la unidad productora sin pavimento, que vienen a ser las calles 8 y 9, obtenemos el área de 3.888 metros cuadrados. La capacidad de producción actual del servicio se obtiene de la diferencia entre la capacidad de diseño menos el área de la unidad productora sin pavimento. Es decir, no se está brindando el servicio. En este caso obtenemos 36.756 metros cuadrados. También obtenemos el área del pavimento deteriorado, en este caso son las calles 5 y 6, con un área de 1.200 metros cuadrados. Finalmente, se identificó que la unidad productora cuenta con los servicios básicos de agua y desagüe. Con los datos obtenidos en la lámina anterior, se determina el porcentaje de deterioro de la vía según el tipo de falla funcional y o estructural. En este caso hipotético no se está presentando fallas funcionales, áreas de fallas funcionales, sin embargo sí se presenta áreas por fallas estructurales. El porcentaje lo obtenemos aplicando esta fórmula de la división entre el área de deterioro estructural y el área de la unidad productora con pavimento. Por lo tanto, se obtiene el 3.3%. Como paso número 3 tenemos la definición del tipo de IOR. Aquí mostramos un cuadro resumen para la definición del tipo de IOR. En este caso obtenemos que el porcentaje de falla funcional no presenta, por lo tanto no aplica este indicador.
En el porcentaje de falla estructural tenemos el 3.3%. La regla nos indica que tiene que ser menor o igual al 20%, por lo tanto este indicador sí se cumple. El valor de la dimensión física de la rehabilitación viene a ser el 2.95%, es menor al 40%, este indicador también se cumple. Y el incremento de la capacidad de producción es el 10%. Debe ser menor o igual al 20%, en este caso también se cumple. Y de requerir más de un tipo de IOR, en este caso también se cumple. Por lo tanto, al cumplir este indicador conjuntamente con los dos anteriores, califica como una inversión de optimización. Ahora obtenemos como paso número 4 el registro de la IOR. El registro se realiza en el formato 7, registros de IOR de optimización. El nombre de la inversión, este ítem, el registro se genera de forma automática en el sistema conforme se vayan completando los otros campos, tanto como ubicación, etc. En este caso que hemos presentado, esta inversión no se encuentra dentro del marco de un decreto supremo, por lo tanto se marca no. Y en este punto de alineamiento a una brecha prioritaria, nos vamos a detener un momento porque es importante que se precise muy bien los datos que se tienen que completar. En este ejemplo de vías locales, tal como lo explicaron en la presentación de la primera parte, corresponde a vías urbanas. Por lo tanto, la división funcional viene a ser de transporte urbano y la función es transporte. Y en este caso, el sector responsable es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En este punto han habido confusión con la identificación del sector responsable con el Ministerio de Transporte y es importante precisar este punto, ¿no? Corresponde a vías urbanas y es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El servicio público con brecha identificada y priorizada viene a ser el servicio de movilidad urbana. El indicador de brecha o acceso a servicios, aún el sector no tiene definido el indicador de calidad, por lo tanto es el indicador de cobertura, porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas. La unidad de medida son personas y en este caso tenemos 2.000 personas. Luego se completan los datos también del espacio geográfico de la brecha, ¿no? En este caso es Perú, La Libertad, Trujillo, El Porvenir. En esta sección B, institucionalidad, se debe completar todos los datos correspondientes a la UPMI, la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? También la unidad ejecutora presupuestal. En el caso de vías locales, corresponde a los gobiernos locales. Pasamos a la sección C, ¿no? Para el código de la identificación de la unidad productora no aplica para este servicio de movilidad urbana. El nombre de la unidad productora, ya vimos que es el barrio La Floresta, quinta etapa. También la localización de la unidad productora, La Libertad, Trujillo, El Porvenir, el centro poblado El Porvenir. Así también se completa el tipo de inversión. En este caso tenemos los activos que se van a intervenir, el tipo de factor productivo son infraestructura, son acciones de construcción y reparación, y el tipo de hogar viene a ser optimización y rehabilitación. Para este caso, sí se cuenta con una partida registral, ¿no? Esta es la sección de datos de inversión para el registro de activos de IOR con montos de inversión mayores a 75 UIT. En este caso, sí tenemos la partida registral. El activo también se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública. Este dato no es obligatorio, en el caso de tenerlo, sí colocarlo, ¿no? Y también se identifica el responsable de la operación y mantenimiento de la inversión. En este caso es la Municipalidad Distrital del Porvenir. Tenemos la descripción específica para el registro de activos de IOR en la sección E. La descripción, en este caso, del estado actual, colocamos todo lo que ya hemos analizado en nuestro análisis inicial. En el caso de las restricciones, también se describe cómo se está limitando el acceso a este servicio.
Y finalmente se identifica el problema, ¿no? En este caso, las calles internas del barrio La Floresta, quinta etapa, no cuentan con condiciones adecuadas que permitan brindar un servicio de movilidad urbana en óptimas condiciones a los pobladores. Aquí también colocamos el objetivo de la inversión, en este caso es aumentar el nivel de calidad del servicio para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda. Se describe la intervención y se completan los datos ya obtenidos en el análisis, ¿no? Tenemos que la unidad de medida es metros cuadrados, la capacidad de diseño de la unidad productora ya la hemos calculado, es 40.644 metros cuadrados. La capacidad de producción actual del servicio obtenida de la diferencia es el 36.756 metros cuadrados. La capacidad de producción del servicio con optimización también vendría a ser los 40.644 metros cuadrados y el incremento de la capacidad de producción es el 10%. En este caso, en este punto se describen las metafísicas, costos y plazos, ¿no? Costos de cada acción, de cada meta, la fecha de inicio, fecha de término, y es importante, así como nos comentó Astrid en la primera sección de la capacitación, incluir los montos del expediente técnico, documento equivalente, de la supervisión y de la liquidación, ¿no? Para obtener un monto total de la inversión. Aquí describimos el cronograma de inversión. Como bien sabemos, las IOR tienen un periodo menor o igual a un año, por lo tanto, el tipo de periodo con el que se hace la medición es mensual. En este caso, la inversión se va a ejecutar en el periodo de 2 meses y por lo tanto se describen aquí los montos a ejecutarse entre cada mes, ¿no? En relación a los activos y a las acciones que se van a realizar. Siguiente, por favor. Igualmente, aquí se describe el cronograma de las metas físicas en unidades de la inversión. Se hace en unidades de medidas, en metros cuadrados, también correspondientes a cada activo y a la acción que se va a realizar. Se identifican también los costos de mantenimiento. En este caso, la fecha prevista para el inicio de la operación y mantenimiento fue en diciembre del 2020. El tipo de periodo que se está proyectando para la operación, la proyección de costos de operación y mantenimiento es de 10 años y aquí se describen todos los montos, ¿no? Finalmente, identificamos la modalidad de ejecución con el que se va a realizar esta inversión. En su mayoría se realizan por administración indirecta, por contrata. Nosotros recomendamos se recomienda en sí este tipo de modalidad, ya que al ser administración directa, incluye que la institución cuente con toda la capacidad logística, recursos humanos, herramientas, maquinarias, para poder desarrollar la inversión. Finalmente, se identifica la fuente de financiamiento y es importante la firma y sello del responsable de la unidad formuladora de esta inversión IOR. Por último, es importante recordar que las IOR son intervenciones puntuales. Se realizan en el marco de una unidad productora existente que ya se encuentra brindando el servicio. No se permite el fraccionamiento. Y una vez aprobada la IOR, no es posible incrementar activos para ser intervenidos con dicha intervención, puesto que el análisis ya debe haber sido previsto en su registro. Debe haber sido también preciso antes de su registro. Eso es todo por esta sección de la capacitación. Doy pase a Francis. Antes de pasar al bloque de preguntas, comentarles que la presentación de esta capacitación la encontrarán en la subsección de capacitaciones virtuales de la sección de inversión pública de la web de este ministerio, así como podrán encontrar la programación de capacitaciones virtuales, las capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Bien, vamos a pasar al bloque de preguntas vinculadas a esta capacitación, la cual estará a cargo de nuestras expositoras. Las primeras preguntas son para Astrid Cano. La primera pregunta es, ¿en qué casos procede realizar la IOR? Adelante, Astrid.
¿En qué casos procede a realizar una IOR? Pues cuando se trate de una intervención puntual y siempre y cuando sea en un activo estratégico y en una unidad productora que esté en funcionamiento, ya sea colectiva o individual, pero tiene que estar en funcionamiento. A su vez, si existe un proyecto de movilidad urbana que esté interviniendo esa unidad productora y está en ejecución, ahí no se puede intervenir con una IOR. Gracias. Gracias, Astrid. La siguiente pregunta es, ¿se puede registrar y aprobar una IOR de ampliación marginal en una vía colectora? No. Debido a no tener estandarizada la unidad productora individual hasta la fecha, ¿no? Entonces, recordemos que las unidades productoras individuales están conformadas por vías arteriales, vías expresas y vías colectoras. Entonces, como no se tiene estandarizado, pues lamentablemente por el momento no se puede intervenir con una ampliación marginal. Sin embargo, sí es posible hacerlo para las vías locales, ¿no? A través de una unidad productora colectiva. Gracias. Gracias, Astrid. La siguiente pregunta es, ¿se puede ejecutar una IOR en más de un año? Las IOR son intervenciones puntuales, ¿no? Eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Pero por lo general se ejecutan en tiempos cortos, generalmente en un año, ¿no? Pero puede darse el caso, ¿no? Que una IOR requiera poco más de un año. Podría darse el caso, ¿no? En casos excepcionales, pero sin perder el foco de que estos tipos de inversiones son puntuales. Gracias. Gracias, Astrid. La siguiente pregunta es, ¿las IOR pasan por aprobación de consulta? No. Recordemos que las IOR se registran y se aprueban, ¿no? No pasan por la fase de formulación y evaluación como lo hace un proyecto de inversión. Por tanto, la consistencia que realiza la unidad formuladora no se aplica para este tipo de inversiones. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es, ¿en qué casos procede realizar una IOR de reposición? Como habíamos explicado en la exposición, la reposición únicamente aplica para activos estratégicos de movilidad urbana, ¿no? Mobiliario urbano, cuando estos han cumplido su vida útil y siempre y cuando el costo de su intervención sea mayor a las 5 UITs. Gracias, Franci. Con esto termino, entiendo las preguntas asignadas. Gracias por permitirme participar en esta capacitación. Agradezco también a todas las personas que se han conectado y por el interés que han puesto en poder reforzar los conocimientos para la identificación adecuada de IORs del Servicio de Movilidad Urbana, ¿no? Bueno, hasta una próxima oportunidad. Espero que lo que se ha comentado, lo que se ha tratado esta tarde sea de utilidad. Gracias. Pasar a las siguientes preguntas a cargo de María Torres, especialista de GPMI. La primera pregunta es, ¿tiene algún límite el costo de inversión para las IOR de movilidad urbana? Gracias, Francis. Las IOR no tienen límite de costo. El costo se determina conforme al planteamiento de la intervención de acuerdo a la necesidad identificada. En caso el costo de la reposición o rehabilitación no supere las 5 IT, puede ser considerada como gasto de capital, no requiriéndose por ello el formato 7C. Gracias. Gracias, María. La siguiente pregunta es, ¿al ejecutarse una IOR puede darse una adicional de obra? Sí es posible que se puedan generar adicionales de obra, siempre que sean adicionales de la infraestructura y que no se modifique la capacidad de producción, que no sean nuevos activos, ¿no? Es importante ello. Gracias. Gracias, María. La siguiente pregunta es posible intervenir con IOR en activos estratégicos?
con activos no estratégicos, en activos no estratégicos, ¿verdad? Sí, conforme. No es posible. Todas las IOR deben ser concebidas en el marco de los activos estratégicos definidos ya por los sectores competentes, ¿no? Gracias, Francis. La siguiente pregunta es, en la fase de ejecución, ¿puedo incluir activos que no estuvieron inicialmente identificados al momento de aprobar la IOR? No es posible. Las IOR son intervenciones puntuales, motivo por el cual las modificaciones que se presenten deben estar directamente vinculadas con los activos materia de la intervención. En ese sentido, las modificaciones están referidas al incremento de la meta, modificación de costos o modificaciones en el cronograma. Todas las modificaciones deben ser debidamente sustentadas también por la unidad ejecutora de inversiones responsable de la IOR en mención, ¿no? Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿habrá recursos para financiar dichas IOR? ¿Qué limitaciones existirían para financiar las IOR? El financiamiento de la ejecución de las inversiones se efectúa conforme a la asignación de los recursos en el presupuesto de cada entidad, ¿no? Para lo cual las entidades deberán priorizar la ejecución de sus inversiones conforme a las necesidades y prioridades identificadas dentro de sus comunidades, ¿no? Entiendo que esta es la última pregunta. Muchas gracias a todos por su participación. Ha sido un gusto haberlos acompañado en esta capacitación. Esperemos haber podido absolver también sus dudas y que de esta forma puedan replicar la información obtenida en esta capacitación en sus instituciones. Buenas tardes. Muchas gracias a María por la exposición. A todos los participantes que estuvieron a lo largo de la capacitación les agradecemos por su participación. Por último, indicarles que en la subsección de capacitaciones virtuales de la sección de inversión pública de la web de este ministerio podrán acceder a programación de capacitaciones, donde podrán encontrar el calendario de capacitaciones, el enlace para que puedan acceder a ellas y el enlace para que puedan realizar sus preguntas a ser absueltas en la capacitación. También las capacitaciones realizadas, donde podrán encontrar la presentación y videos de las capacitaciones impartidas por esta dirección general. Y también los recursos de aprendizaje, donde encontrarán infografías, videos tutoriales, videos educativos, guías, entre otros temas relacionados con el InvierteP y la gestión de la inversión pública. Bien, nuevamente gracias a nuestras expositoras. Muy buenas tardes.